Oscar, ¿Cómo te sientes? Pero mira, qué gusto un verte. gusto, Amancio. ¿Cómo has estado? Bien, aquí Qué estamos, bueno. que es lo Perfecto. importante. Bienvenido, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, también. Mira quién viene. Hola, hola. ¿A qué jugamos? A sentarnos y pararnos. ¿Cómo Maestrazo. estás? Qué gusto verte. Siempre. Adelante, adelante. Gracias, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué dice? Reunirnos acá, mira, en qué ocasión y justo quién tenemos aquí en la mesa, ¿no? Víctor. En una de sus obras icónicas, ¿no? Sí, aquí estaba Haciendo de torero de torero. en la muerte, ¿no? Ajá. En el tendido, ¿cómo se llama? En el, esa? bajo el tendido. Ajá. Sí. Sí, esta fue de sus últimas obras y que tuvo un gran éxito, como casi todo lo que hacía Víctor, ¿eh? Me acuerdo que en algún momento que montamos la casa de Bernarda Alba, fue una obra icónica que se habló de ella por muchísimos años, incluso en Bellas Artes, ¿no? Así es. De la puesta en escena que hizo en el 88 y que por muchos años se habló de ella y que posteriormente se retomó en diferentes ocasiones. Pues qué gusto, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos a ver qué nos puede deparar este Saludos. encuentro? Hola. Seré su mesero. Les ofrezco algo de tomar. Tenemos café, té, vino, cerveza, agua, Bueno, y un tecito. un té. ¿De qué? De manzanilla. Un tecito de manzanilla. Café. Un café sin azúcar. Excelente. ¿Azúcar, caballero? No, sin azúcar. Perfecto. Amargo hasta en la Gracias. bebida. Un momento. Permiso. Pásale, gracias. Bueno, pues ¿inicio yo o quién Adelante, inicia? adelante. Vamos a ver el Puebla. Puebla. Víctor adopta realmente este apellido como un apellido artístico, ¿no? Yo cuando lo conocí era Víctor Manuel Torres y de repente él amaba entrañablemente a Puebla, decide cambiar su apellido por el nombre de la ciudad que tanto amó y que reconocido es ahora como Víctor Puebla. Dice, si Víctor Puebla volviera y viviera... Si Víctor Puebla volviera y viera el teatro que hacemos, seguro diría... Ay, qué difícil, porque Víctor era una persona que amaba la profesionalización de lo que estaba uno trabajando, en este caso el teatro. No era un hombre de medias tintas, era un hombre íntegro en su trabajo. Como todos, de repente podemos... El trabajo era impecable, era muy limpio, era íntegro en lo que hacía. Y yo creo que él, en caso contrario, por ejemplo, a Marco, que sí podría ser un poco laxo, un poco fuerte, él yo creo que diría, qué bueno que estén haciendo teatro, lo importante es que se esté haciendo teatro, que se lleve fuera, que no nada más sea para la élite, que no sea nada más para la gente que lo puede pagar, y qué bueno que se haga, pero que se haga y que se haga para el pueblo. Creo que eso diría, ¿no? No sé ustedes qué piensen sobre esta Sin pregunta. duda eso, porque su pasión era hacer teatro. Ujú. Él, sin duda, se hiciera lo que se hiciera, si montara lo que se montara, él estaría de acuerdo, ¿no? Y que se difundiera. Claro. Y que se difundiera. Fíjate que ahorita acabo de acordarme, abriste con el nombre de Víctor, pero yo sé, mira, Víctor Manuel Torres Jiménez. Ajá. Después pasó a llamarse y firmar como Víctor Manuel Torres. Ajá. Luego pasó a llamarse y firmar como Víctor Torres. Y ya después tomó Víctor Puebla por amor a su ciudad, Sí. que era lo que tú decías, sin duda. Pero yo tengo registrado porque, pues desde que nos dejó, me dediqué un poco a recabar su dramaturgia, su poesía, y más o menos fechado cómo él venía, desde cómo se llama y cómo es su transformación hasta eso a pasar a llamarse Víctor Puebla, porque yo encontré poesía de él donde la firmaba así, como Víctor Manuel Torres, o completo Víctor Manuel Torres Jiménez, Víctor Torres Manuel Torres, y ya luego Víctor Puebla, ¿no? Yo creo que eso se tendría que decir en cuanto a su nombre y en cuanto a la pregunta que sale, si volviera y viera que el teatro que hacemos, que seguro que nos diría, chamacos, sigan adelante a hacer teatro. Sí. A eso vivimos, porque era su palabra, chamacos. Él era muy generoso en ese aspecto, ¿no? Tuve varios maestros que seguramente dirían, ¿qué mierda están haciendo? ¿Qué porquerías? Víctor no. Víctor creo que era muy laxo en ese aspecto y decía, qué bueno, les aplaudo, que se sigan mejorando, que sigan superándose, que estudien y que sigan haciendo teatro, que es lo importante, Claro. y que la gente lo vea. Así es. Sí. Yo igual coincido mucho, maestros.
No tuve la oportunidad de conocerlo así, pero físicamente, pero a través de sus obras, ¿no? También tuve la oportunidad de transcribir con el maestro Oscar todo lo que escribía, las escenas, y a través de eso yo lo conocí, ¿no? Entonces, si él estuviera aquí, pues nos lo dirían, adelante, sigan como van, lleven el teatro al pueblo porque es necesario, y él así lo hizo y se lo enseñó a sus hijos, y a través de sus hijos a nosotros nos llega, ¿no? A mí me inspiró mucho, ¿no? Haber visto todas sus obras, ¿no? Usted montó Edipo Rey, ¿no? Yo conocí su libreto, ¿no? Y quedé fascinado. El libreto original. El libreto, ¿no? Original a la mexicana, ¿no? Que él lo solucionó como pudo, pero a mí eso me inspiró a ser director. Ese Edipo para mí fue entrañable, que fue hace como, es que ya va a cumplir 20 de muerto. Y yo creo que entonces quiere decir que el Edipo tendrá 25 años por lo menos, o más. Sí, que más. Sí, ¿verdad? Porque era, creo que el 4º concurso nacional de teatro y se hizo aquí en Puebla. Fue cuando yo empecé a venir a los concursos nacionales de teatro. El concurso nacional de teatro que ganamos el y primer lugar con Edipo Rey, y que a mí me invita a ser Edipo. Yo como actor y él como director, y que 15 años después me invitan a mí a dirigir Edipo Rey, pero ahora como director, ¿no? Con la compañía nacional. Y bueno, fue un compromiso tomar un texto que él ya había tomado, que el montaje fue completamente diferente, pero es algo que él ya había tomado, ¿no? Dice, creo que Víctor Puebla aportó al teatro en Puebla. Aportó al teatro en Puebla. ¿Qué aportó? Yo creo que mucho. Aportó que sus hijos, que hoy en día siguen haciendo teatro, y otros hijos nuevos que cada vez llegan y se entregan a la compañía, pues esa tarea social de llevar el teatro al pueblo, ¿no? Eso es lo más importante, lo que él nos enseñó, más a los que lo conocieron, ¿no? Y todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Ahorita estamos llevando precisamente eso, el teatro a las colonias, presentarnos donde sea para que el público conozca a Víctor Puebla, ¿no? Lo vea, y también hemos presentado algunas obras como Las Torchitas, un personaje que él hizo famosísimo, y esas obras pues también algunos muchachos que salen de la compañía pues lo llevan a las colonias, a las asambleas, a las escuelas, ¿no? Para que conozcan a Víctor Puebla. Yo la verdad, yo me di esa tarea cuando a mí, pues, gracias, fui a otros estatales, ¿no? Y presentaba esas obras, para que conocieran a Víctor Puebla, porque yo quería que conocieran a Víctor Puebla y lo que aportó a la compañía y lo que aportó a Puebla, ¿no? Que fue una gran enseñanza, un teatro a lo mejor pobre porque solucionábamos con lo que pudiéramos, pero aportó eso, y eso es una gran enseñanza que al menos a mí me dejó, y creo que a los demás compañeros también. Un teatro pobre, pero no un pobre teatro. Claro. Yo creo que sin duda la independencia del teatro, o el teatro independiente, porque ahí están sus orígenes de Víctor Puebla, 1970. Creo que Pérez Kid lo menciona en su libro Entre la Gloria y el Infierno, precisamente, ¿no? De los precursores sin duda del teatro en Puebla, y Víctor fue uno de ellos. De ahí pasó a ser parte del teatro universitario, iba a la escuela de arte teatral, y lo que aprendía Víctor se iba al barrio de Analco o a las plazas a implementarlo. Desde ahí estaba la inquietud de Víctor Puebla por un teatro masificado, me atrevo a decir, ¿no? Ya conforme en los años, Víctor Puebla llega en 1992 aproximadamente al movimiento antorchista. Yo incluso conozco el documento original donde él plantea consolidar una compañía nacional de teatro y los motivos de ella y su compromiso de difundirse a nivel nacional. Por eso digo que una de las cosas que él aportó es hacer un teatro así, un teatro independiente, un teatro masificado, un teatro pues un poco crítico, analítico, ¿no? Porque desde el 92 al 2017 que Víctor Puebla estuvo, digamos, con nosotros, a eso se dedicó. Y en sus orígenes también, el de los 17 años, pues sin duda Amancio, pues tú lo conociste más que nosotros, ¿no? Pero sus orígenes están en el teatro independiente, su paso por la universidad, y él es eso lo que aporta al teatro poblano, ¿no? A hacer un teatro independiente, a consolidar compañías,
a no solo consolidarlas, sino profesionalizarlas y difundir el teatro. Exactamente, eso que dices es muy importante, profesionalizar el teatro, ¿no? Hacer conscientes de que se tiene que hacer con el amor y la dedicación y todo lo necesario para que sea algo que esté bien hecho. Así es, Perfecto. creo que sí. Bueno, pues vamos con el nombre de Víctor, ¿no? Víctor Puebla significó en mi vida profesional mucho. Yo hago teatro, estudié teatro gracias a Víctor. Y aparte de haber estudiado teatro y todo, pues Víctor fue un padre y madre para mí. O sea, un gran amor, un gran humanista, que hasta en sus últimos momentos, porque a mí me tocó estar, cuando ya tenía que partir de este mundo terrenal e irse con Los Ángeles a hacer teatro, pues él no dejaba de pensar en sus hijos, no dejaba de pensar en el teatro. Tengo una anécdota que ya él estando en México, por ejemplo, enfermo, ya vivíamos en una casa ahí en Texcoco, muy bonita, que ya había salido él del hospital. No sé de dónde sacó energía, pero los compañeros de la compañía de aquí de Puebla viajaron hasta México, porque Víctor iba a revisar una obra de teatro infantil de Teresa Valenzuela, El Mundo Nocturno. Obra que él empezó un poquito a trabajar antes de que lo teníamos que trasladar a México para intentarlo y que lo cuidaran y todo, y recibiera las atenciones necesarias, ¿no? Incluso es algo que casi muchos no saben, pero a Víctor lo estábamos preparando para poderlo trasladar a Cuba. O sea, tuvo que estar aquí, estabilizarlo bien para poder aguantar un vuelo y llegar, ¿no? Y estábamos en ese proceso. Que ya lo atendieran. Ajá, y que allá lo atendieran, así. Hasta, o sea, estábamos en toda la disposición como organización. Entonces Víctor manda a llamar a la compañía porque ya estaba harto de estar en cama, de estar encerrado. No, los días en el hospital. Híjole, se paraba, se sentaba, se quería salir del cuarto a caminar, maestro, no puede. Y con el suero acá, no es que ya me desespere, parece un león enjaulado. Y él ya llevaba ya 2 meses sin revisar teatro, sin regañar, sin corregir. Y yo hablé, me acuerdo muy bien, con la doctora del hospital, porque pues aunque ya vivíamos en una casa, tenía ciertas restricciones. Dije, es que mire, el maestro está así. Yo hablé a Puebla, oiga, doctora Soraya, mire, Inge Juanito, el maestro Víctor ya está desesperado porque necesita ver teatro, hacer teatro, revisar, regañar, brincar esto. No, pues llévate a los de la compañía. Sale. Viajaron los chavos y nos iba a revisar esta obra. Yo no sé de dónde agarró fuerza, pero revisó la obra y la trabajó como 3 horas. Comió con sus hijos, todo, porque la casa era grande, todo. Se tenían que regresar. Lo fui a acostar y me dijo, ay, hijo, se ve que estaba actuando. Se durmió profundamente ese día, como no tienes idea. Fue la última vez que Víctor dirigió, revisó una obra de teatro. Te estoy hablando de 15 días antes de que él falleciera. Es a lo que voy. Él siempre demostró, al menos para mí, esa entrega por el teatro, esa disciplina. Él decía, al teatro no puedes llegar si estás muerto o si estás en la cárcel. Pero fuera de eso, tu compromiso con el teatro es prioridad. Tienes que llegar, pase lo que pase, y sin duda en mí marcó ese parteaguas, al grado de que decidí estudiar teatro después, ¿no? Y seguimos en esto, y digo, como maestro, como amigo, como hermano, como padre, como madre, es alguien que llegó pues a mi vida y me marcó y me seguirá marcando, porque parte sin duda de mi formación, lo digo, es Víctor Puebla. Muy bien, me emociona mucho oírte hablar porque, bueno, yo lo conocí durante muchos años, pero el último año de su vida, ustedes estuvieron más cerca, Claro. mucho más cerca de él.
Dice, cuando había errores en función Víctor Puebla, al terminar, bueno, enfurecía, ¿no? Definitivamente. Te decía el huevo y quién lo puso, y eres un pendejo, y cómo voy a creer que no es posible, que tanto que ensayamos para que me salgas con esto. Se encabronaba. Yo a Víctor lo quise mucho. Ustedes oigo con mucho cariño que dicen, fui hijo de Víctor, tuvo muchos hijos. Para mí Víctor fue más bien como un hermano. Y aparte de las edades, bueno, porque yo trabajé muy a su lado como actor, como director, fue mi compañero en algunas obras que nos dirigió Marco o cualquier otra persona, alterné con él escena. Entonces yo lo consideré siempre como un hermano, pero no siempre fue miel sobre hojuelas. O sea, había ocasiones en que nos encabronábamos, nos decíamos el huevo y quién lo puso. Algún momento dejamos de hablarnos casi un año. O sea, nos gritamos de tal modo que nos dejamos de hablar. El reencuentro fue muy fraternal, muy cálido, un reencuentro muy amistoso, con mucho cariño, pero sí de repente había cosas con las que no podíamos coincidir o que no estábamos de acuerdo y que nos hacían que explotáramos. Y es que éramos tres volcanes, que era Marco, Víctor y él, ¿no? Marco, Víctor y yo, donde realmente a veces imperaba la razón, pero a veces la necedad también. Pues digo, Marco era muy necio y Víctor más, y yo que no me dejaba. Entonces, sí, te digo, no era mil sobre hojuelas, sino nos gritábamos nuestros precios, pero posteriormente en escena pues se olvidaba, ¿no? Me acuerdo cuando en alguna ocasión me dijo, ¿qué obra te gustaría actuar? Y bueno, pues yo puse algunos ejemplos de obras clásicas, contemporáneas, griegas, etcétera, y comenté un tranvía llamado Deseo. Pues como a los 3 meses me llega con el texto y me dice, ahí está, vamos a hacer un tranvía, ¿no? Y fue uno de los regalos más entrañables que tuve de Víctor, hacer esa obra con una delicadeza de dirección y una paciencia extraordinaria. Así es. Bueno, ¿quieres comentar algo sobre esto o sacas Bueno, comentaré solo algo muy breve. Ajá. Que, pues ese tipo de regaños, sí pasaron a sus hijos, ¿no? Porque pues aquí el maestro Oscar, pues también cuando algo no salía bien nos regañaba. Igual otros compañeros la regañaban. ¿Para qué tanto ensayar? Eso lo siguen haciendo los compañeros, entonces pues sí pasó a sus hijos. Todavía le tocó ser un director, digo, a mí afortunadamente me tocó con grandes maestros, aparte de los de aquí de Puebla, que enfurecían y casi te golpeaban. Y ellos traían esa escuela, no de agarrarte a golpes, sí de aventarte las llaves en la cara o lo que tuvieran por pendejo, porque no te salía bien una escena, y entonces sí se reencapan. Víctor era muy disciplinado, hasta para llegar, por ejemplo, al ensayo. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos tocó, y era su disciplina. Y sin duda la misma disciplina se veía reflejada en la escena, ¿no? Claro. Para eso los mismos ensayos, para eso sin duda volver a repetir o volver a trazar o confirmar o reconfirmar lo que tienes que hacer en la escena para que en la escena no se cometan los errores, ¿no? Claro. Y si llega a pasar, sin duda, como tú lo decías, era... O sea, como una furia. Exacto, es lo que iba a decir, la palabra furia. Sí. Hacer que Víctor se pusiera furioso era que te dejaba de hablar. Sí. Era que te dejaba de hablar. Es que, bueno, a mí una vez con una compañera blanca, Víctor se enojó como medio mes por algo que pasó en la escena que no hicimos bien. Y nos dejó de hablar. Y llegaba a los ensayos y así. O sea, porque no, por distraídos, la verdad, porque fue nuestra culpa. Por estar, perdón por la palabra, decir, echando desmadre, no hicimos las cosas. Sí. Con Blanca, la ubicas, Blanca Costa. Sí, claro. Y nos dejó de hablar porque en la escena hicimos lo que nosotros quisimos, no lo que él ya nos había trazado. En un ensayo. En un ensayo y todo, y en plena función. No, y para eso, pues era una mentada para él. Bueno, veamos. A mí me gustaría que recordáramos a Víctor Puebla como el divo de Puebla. El divo, el gran divo, el gran maestro, el que nos dejó muchas enseñanzas y sobre todo, al menos, seré un poco más romántico, así lo verán, pero yo creo que no solo en sus obras, sino hay muchas fotografías de él que tú las ves y te transmite muchas cosas, ¿no? Hay una que yo tengo muy presente, que es donde él está enrollado en unas telas,
con una pose espectacular, ¿no? Fotografía de Heriberto Cano, por cierto, Exactamente. de Estación Estudio. Y te transmite un montón de cosas, ¿no? Te das cuenta que él, pues, era parte de ser un gran director, era un gran actor. Y pues yo así lo recuerdo, ¿no? A través de sus fotografías y de sus obras. Y pues a mí eso es lo que me ha inspirado a hacer muchas cosas, ¿no? Estoy recordando que, por ejemplo, cuando él desafortunadamente falleció, partió de este mundo terrenal, pues lo velamos en la 5 Poniente, ahí donde fue su lugar de trabajo. Teatro Víctor Puebla, El que se teatro llama. que ahorita se llama Teatro Víctor Puebla, ¿no? Y había unas telas colgadas con su nombre y pasaba gente. Ya iban con los 8 o 9 días que se hace. Y pasaba gente por la calle 5 Poniente y levantaba la vista y veía que decía Víctor Puebla y su fecha de nacimiento y su fecha de deceso. Y muchos se quedaron así. Él fue mi maestro. Luego porque por ahí vivíamos nosotros y como pasa el asunto de los 9 días, los rezos, todo, y pues ahí estábamos, y te dice, pasaba mucha gente y que él fue mi maestro. Y muchos se sorprendían que ya había muerto. ¿Cómo recordar cuando tocó tantos corazones? Sin duda yo creo que es un poco difícil decir cómo. Sí. ¿Cómo recordaríamos él? Yo creo que él tocó muchos corazones por medio del teatro. Y como era él, yo creo que simplemente lo recordemos por lo que fue. Claro. Y así de fácil decir que lo recordemos como Víctor Puebla. Claro, mira, indiscutiblemente Víctor fue un pilar muy importante del teatro en Puebla, un ícono muy importante. Y bueno, yo lo recuerdo mucho como un gran amigo, como un gran compañero, como un maestro. Muchas cosas de las que yo sé se las aprendí a él. Pero yo sé que de todos los maestros que hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy o a lo largo de estos días, Víctor es el que más creo que se le pueda recordar, y gracias, la verdad, a ustedes de la organización, porque, bueno, como dices, hay un teatro que se llama Víctor Puebla, pero también, ¿cómo se llama tu compañía? La Compañía Nacional de Teatro Víctor Puebla. Está el una festival. colonia en el Estado Sí. de México que se llama Colonia Víctor Puebla. Entonces, bueno, ya hay mucha gente que probablemente muchos no saben ni quién es, los que viven tal vez en... ¿Quién es Víctor Puebla? ¿No? Y bueno, y empiezan a explicarles, a contarles. Entonces, Víctor es una persona que está muy arraigada, su nombre ya en Puebla, y es una persona que no se le va a olvidar tan fácilmente. Y qué bueno, porque para eso se chingó con Sí, claro. Para eso entregó su vida. Sí, claro. Ay, ya no sé, esta. Mi mejor experiencia con Víctor Puebla fue cuando íbamos a un lugar que se llama Coayuca de Andrade, la Mixteca poblana. En ese tiempo viajábamos en una urban que ya se estaba destartalando, por cierto, ¿eh? Íbamos a función. Era de esas veces que llegaban los meses pesados, por ejemplo mayo, y literal nos las vivíamos en el transporte, porque nada más llegabas, te cambiabas y córrele a otro lugar. Porque fíjate que con Víctor andar en funciones era una experiencia muy bonita. Porque viajábamos así en urbans destartaladas. En una ocasión en Chiconcuautla, Puebla, no entraba el autobús hasta la comunidad. Se tuvo que trepar Víctor a un volteo y ahí íbamos todos. Toda la compañía con los cantantes, y llevábamos una fiesta atrás del volteo en la Sierra de Puebla, así, bajando y subiendo curvas, todo barrancos. Esas experiencias son inolvidables. Claro. Porque agarraba y así se iba, y de dónde agarraba a lo mejor fuerzas a pesar de ya estar cansado, pero se flotaba, era el primer soldado. Nos íbamos a funciones 15, 20 días y él ahí iba con mucha energía. Esas experiencias de funciones, de cómo él convivía, de cómo le echaba relajo, de cómo él te acercaba, de cómo te orientaba, ¿no? Claro. Y hablaba de esta experiencia de Coayuca porque se nos quedó la urba en la nada. Ajá. En la nada, literal, sin señal, sin luz, nada. Quién sabe qué eran, si eran coyotes, si eran, no sé,
pero en la madrugada se nos poncharon las llantas. Creo que mi celular es había. No, ni celulares había. Entonces nos quedamos en la nada, una carretera que ahorita ya que fui, pues ya. Si no, te estoy hablando hace como 17 años, 18, No, más. porque él Sí, ya va a cierto, cumplir voy 20 de 20. ¿sí? Sí, ya me creo que estoy Como loco. 25 o más, No, entonces. no. Ajá. Y en la nada, y allá amanecimos. ¿Y sabes qué hizo él? Él llevaba siempre sus frazadas y todo. Se las dio a sus hijos para que no tuvieran frío. Y él estaba así, en la madrugada. Maestro, tenga. No, hijo, estoy bien, estoy bien. Y se hacía que no Tápense tenía ustedes, frío. ajá. Tápense ustedes. Ustedes no se vayan a enfermar, que al rato que lleguen por nosotros, mañana tenemos función, no pueden ir mal de la garganta y bla, bla, bla. Ah, está bien, maestro. Esperaba que se durmieran, pero tú veías a Víctor y estaba sufriendo de frío. En la nada. Pero digo, esas experiencias así eran. Así eran. Y él daba todo por sus hijos, todo por su compañía. Sí, fíjate que yo tengo muchas experiencias entrañables, inolvidables. En algún momento que digo que estábamos peleados, estábamos haciendo Medea. Ujú. Él era Medea y yo era Jasón. Entonces, se supone a un estilo muy griego. Entonces se supone que estábamos encabronados los dos, pero con la escena pasional acá, ¿no? Y cerraban el telón, casi me había al suelo yo, cada quien por su lado y no nos volvíamos a hablar hasta otro día que hubiera función nuevamente. Pero él era así, era muy pasional. Las fiestas de después de las funciones, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en algún momento en Garibaldi, que estábamos tomando y de repente él decía al mariachi que él cantaba, Sí. pero él decía que cantara y se subía a la mesa y cantaba en la mesa y cantaba La Diferencia. El apagón. Y también, claro, en el alero, que estuvo mucho tiempo en el alero. Era una persona multifacética y muy, muy querida. Sí, claro. ¿Me toca? Adelante. Dice, lo que pocos saben de Víctor Puebla y creo que es importante. Pues creo que Víctor era una persona transparente y todo lo que era lo sabían la gente, ¿no? ¿Qué es lo que probablemente no sabían de Víctor? Pues nada, que era apasionado del teatro, lo sabían. Que amaba a su madre, lo sabían también, ¿no? Que era una persona que amaba su trabajo y que daba el cuerpo y la vida por el trabajo y que eso nos enseñó a todos a hacer y que por algo nosotros amamos el teatro, por las enseñanzas que tuvimos con él. Que pocos no pueden saber de Víctor, que probablemente en algún momento no tenía que comer y sin embargo él seguía trabajando y hay que dar una función pero no van a pagar, no importa, pero ellos nunca han visto teatro y tienen derecho a verlo, ¿no? Ya ver que nos comemos en el camino. Entonces Sí. eso es importante que se sepa que él daba todo por su trabajo en este caso. Sí, claro que sí. Coincido con eso, con lo que dices, maestro Mancio. Que Víctor era se desprendía de todo Sí. con tal de hacer teatro. Con tal de hacer teatro. Por ejemplo, él estudió contabilidad cuando su pasión era teatro, pero estudió contabilidad para poder... Por razón era tacaño al pagar y al economizar y todo. Pero estudió contabilidad porque era una exigencia familiar, ¿no? Y después de que acabó de estudiar contabilidad, enseñó las calificaciones y que terminó y dijo, ahora sí, me voy a estudiar teatro. Y fue donde empezó. Empezó y pasó por el INVI, pero por ejemplo es algo que muchos no saben. En efecto, que Víctor, creo que como muchos artistas, porque he platicado con varios maestros y han estudiado otra cosa y su segunda carrera es algo relacionado al teatro, ¿no? Víctor hizo eso. Alguna vez estábamos en su casa y íbamos a montar un Molière y no teníamos dinero para la producción. Y entonces dijo, como en lo que el viento se llevó, dijo, bajen las cortinas. Y con las cortinas de su casa hicimos el vestuario, para todos obviamente. Ya me imagino a su mamá Conchita. Sí. Dice, de todos modos ya están viejas y había que cambiar, este es el pretexto. Entonces dejamos a la casa encuerada de cortinas y con eso hicimos los vestuarios. Entonces él daba lo poco o mucho que tenía para que saliera adelante una puesta en escena, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y eso, por ejemplo, se desprendía, aportaba, dejaba luego incluso, como tú decías, sin tener para comer, pero hay que hacer una producción. Él veía de dónde, pero resolvía con lo que hubiera. Era tanto su creatividad. Claro, o de alguna manera, por ejemplo, la primera vez cuando hicimos el primer de tipo Rey, dijo, solamente hay 2,000 pesos para sacar la obra. Entonces necesitamos ver que esto nos rinda y a ver cómo lo hacemos.
compren hojas de tamal, ¿Qué fue? tela, pero tela que vayan a la tienda y que les den una tela con fallas, de esas que ya casi te regalan porque no sirve, y con eso vamos a hacer el vestuario, y maíz para hacer pelucas y pectorales, y así se hizo la obra con 2,000 pesos. Me di por rey que Sí. le metieron Sí. mucho a hoja de maíz, la Ajá, verdad, exactamente. muy bonita. Ganamos a nivel primer nacional lugar. con esa obra. Sí. Creo que tú ganaste mejor actor Sí, también. también, ¿no? En ese, Sí. en ese año. Así es. Adelante. A ver. ¿Les ofrezco algo más? ¿Algo Gracias. más que se No. les apetezca? Muchas gracias. Por el momento está bien. Excelente, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues leemos la última vez y debatimos. Veamos. La primera vez que conocí a Víctor Puebla y mi impresión fue pues se los comenté al principio, ¿no? Conocer su libreta de dirección. A mí me impresionó mucho, fue lo que me inspiró, y no solo fue eso lo que me impresionó mucho, sino, a lo mejor ustedes me lo van a confirmar, pero había unos pequeños textos que él escribía de lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, había unas historias que con sus amigos se contaban y él las escribía. Entonces eso a mí me impresionaba, porque entonces toda conversación que tenía con sus compañeros las escribía y les hacía obras, ¿no? Tenía esa facultad. Bueno, yo tuve la oportunidad de transcribir y leía, dije, ¿cómo lograba eso, no? Entonces a mí me impresionó a tal grado que me inspiró a ser director, ¿no? Por él les puedo decir que yo soy director, y por eso me metí a estudiar arte dramático y me fui a la terminación de dirección y no por actuación. Dije, yo quiero ser director, yo quiero lograr poder poner en escena todas las maravillas que logró, ¿no? Y también escribir, ¿no? Hacer dramaturgia, porque es algo que también me inspiró. Yo no me acuerdo qué concurso nacional de teatro fue en San Luis, en el Teatro La Paz, y vi un Muerto sin Sepultura, que llevaba yo todavía no formaba parte de la compañía, y vi la obra y dije, pues yo me impresioné. Yo iba con Oaxaca, llevábamos creo que La Zapatera Prodigiosa, no, el Lorca, y vi el montaje, todo, y todo el mundo decía, no, la obra, Víctor Puebla. ¿Quién es? Y entre los pasillos del Teatro La Paz voy viendo salir a un señor con un overol como de obrero, sus botas, pero así, y con todos sus chamacos atrás, y su vozarrón y todo, así hablando de que pues había pasado la compañía de participar, ¿no? Así lo vi, solamente, de lejos. Y dije, él es Víctor Puebla. Pasaron los años, me mandan de Oaxaca a formar parte de la compañía nacional. Me vine súper temprano allá, me vinieron a dejar, llegué bien temprano a Puebla, ya a las 5 poniente. Y pues todo el día esperando quién era Víctor para que me recibiera. No es que vamos a esperar al maestro Víctor Puebla para que te reciba. El chiste es que Víctor había citado a ensayo a las 5 de la tarde y llegó 5 minutos antes. Y se escuchó su voz entrando ahí en el centro. Ya llegué y todo, el maestro Víctor, ya lo vi. Dice, tú eres la cuota de Oaxaca. Tenemos función mañana, apréndete el texto. Era la poblana de Los Ángeles y me tocaba ser el poeta. Y así me tuvo, ensayando desde las 5 de la tarde como a 2 de la mañana. Y al otro día ya me estaba presentando con la compañía de teatro en función. Esa fue mi primera experiencia y acercamiento con él. Pues ese era Víctor Puebla, ¿no? Una gran personalidad que se le va a recordar por mucho tiempo y que afortunadamente nos tocó estar a su lado en determinado momento. Bueno, pues qué placer, qué gusto estar hablando del gran maestro Víctor Puebla y el legado que dejó, ¿no? Oigan, pues espero que no sea la última vez y que nos sigamos viendo y que este sea el principio de un tema muy importante que nos haga reunirnos. Sobre todo el teatro, que Claro, nos siga haciendo coincidir. Un gusto, qué gusto verte. Al contrario, qué gusto verlos. Qué gusto y sobre todo el tema, ¿no? El maestro Víctor Puebla. Sale. El tema y el teatro. Claro que sí. Vamos, perdón.